Bueno, buenas noches, chicos, chicas. Mi nombre es Cristel Mora. Yo, como Kevin lo decía hace rato, pertenezco a la diócesis de San Isidro, aquí en Pérez Celedón, un poquito lejos de donde están ustedes, pero aquí para la gloria de Dios estamos. En esta noche vamos a compartir dos enseñanzas que son muy hermosas, que nos confrontan también, pero que siempre en el amor, en la misericordia del Señor, tocan nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, que ojalá podamos estar bien atentos a la voz del Señor, que ojalá podamos estar bien receptivos y que ojalá podamos recibir lo que el Señor hoy nos quiere dar. Esta primera enseñanza, ustedes han venido en el crecimiento, ¿verdad? Los crecimientos son algo muy hermoso, que nos enseñan un montón de cosas y que, ¿verdad? Nos ayudan a crecer, ¿verdad? Entonces, anteriormente hablaban de las tentaciones, ¿verdad? De cómo el enemigo nos tienta, cómo podemos combatir también estas tentaciones y demás. En esta noche, la enseñanza que corresponde para este día de hoy es la amistad con Dios y la amistad con el hermano. Entonces vamos a hablar de amistad. Yo creo que aquí todos tenemos amigos o tenemos al menos esta experiencia de amistad, ¿verdad? ¿Qué es ser amigo? Bueno, es estar pendiente del otro, es escuchar al otro, es conocer al otro también, a la otra persona, ¿verdad? Pero una amistad no se inicia así como de la noche a la mañana, ¿verdad? Una amistad lleva un proceso, es un conocer a la otra persona. Podemos ver a personas por aquí, por allá, y decir, es que esta persona me parece muy seria, pero nunca le he tratado, o esta persona me parece que es como muy alegre, su semblante me transmite mucha alegría y demás, pero no las conocemos, ¿verdad? Entonces lo que podemos decir, si las hemos visto, es tal vez un reflejo de lo que nos transmite, lo que podemos percibir en esa persona, ¿verdad? Pero para poder tener una amistad con esta persona, tengo que acercarme a esta persona, tengo que conocer a esta persona, ¿verdad? Entonces, empezar por ahí. Eso es la amistad, conocer a esta persona, ¿verdad? Llegar a un punto de la amistad en que sé lo que no le gusta, en que sé lo que le molesta, en que sé lo que lo irrita, en que sé lo que le hace sentir mal, lo que le hace sentir triste, en que sé lo que le gusta, lo que le alegra a la otra persona, ¿verdad? En una amistad completa donde también hay diferencias, donde también hay disgustos, donde también hay pleitos, por decirlo así, también esto es parte de lo que es la amistad, ¿verdad? Ahora, con el Señor es diferente, nosotros somos los que peleamos, nosotros somos los que le reclamamos, nosotros somos los que, ¿verdad? Ahí, Señor esto, Señor lo otro, pero el Señor hacia nosotros no es así. El Señor hacia nosotros es todo misericordia, ¿verdad? Y es justo también y es fraterno también y nos corrige también, pero eso lo vamos a ir viendo. Entonces, una amistad quiere decir alguien a quien yo conozco, alguien de quien yo soy cercano. Yo no puedo tener una amistad con una persona que no conozco, una amistad con una persona a la que no soy cercana. Entonces, en primera instancia esto, conocemos a Dios, somos cercanos a Dios, tenemos amistad con Dios, es para irnos cuestionando también nosotros en nuestro interior, para poder ir reflexionando, para poder ir meditando, para poder ver en qué punto de nuestra vida, de nuestra relación con el Señor está nuestra amistad con Él también. Entonces, vamos a ir hablando de eso un poquito. Yo le voy a pedir a Ken que me comparta las diapositivas, porfis. Y vamos a ir hablando también un poco de lo que es la gracia. Ahora, el tener una amistad con Dios, el tener una amistad con Dios, la amistad con el Señor, viene por gracia. Todo es gracia, todo absolutamente es gracia. Entonces, el tener esta amistad con el Señor, esta dicha de poder ser amigos del Señor, de que el Señor sea nuestro amigo, no es algo que es porque nosotros somos muy buenos o somos muy chivas. Yo creo que eso ya lo hemos escuchado muchas veces, pero siempre es bueno recordarlo. Es porque es gracia de Dios que nosotros podamos tener este encuentro con Jesús, esta cercanía con el Señor, ¿verdad? Ahora, la gracia viene del origen latín y quiere decir benevolencia, quiere decir beneficio, un favor concedido a nosotros sin ningún merecimiento. Y esto es muy importante.
sin ningún merecimiento. Nosotros no merecemos probablemente la gracia de Dios, pero el Señor en su infinita misericordia nos da su gracia por ser sus hijos. El Señor no nos abandona y la gracia de Dios debe prevalecer en nosotros. La gracia de Dios es lo que nos sostiene. La gracia de Dios es lo que nos mueve a nosotros a buscar un encuentro con el Señor. Es lo que nos mueve a nosotros a querer conocer al Señor. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo que nos inquietó a nosotros a servirle al Señor, a ir a una asamblea, a ir a un vida en el Espíritu, a ir a algún retiro, probablemente no estaríamos aquí. Es la gracia de Dios quien nos mueve a nosotros a poder encontrarnos con Él, a poder buscarlo a Él, a poder tener este deseo de conocer quién es Dios, por una u otra manera, con una razón o con otra razón. Es la gracia de Dios la que nos mueve a nosotros. Entonces, antes de nosotros poder vivir esta experiencia de encuentro con el Señor, muy probablemente, bueno, todos tenemos nuestro testimonio de vida, ¿verdad? Y cada uno de nosotros lo conoce. Tal vez entre ustedes conocen el testimonio del uno y del otro, pero vamos a ver el nuestro testimonio de vida. Dentro de este testimonio de vida hay un antes y un después del encuentro con Cristo que se da por la gracia del Señor, por la gracia que recibimos de Dios, ¿verdad? De esta amistad con el Señor, de este pensamiento que brotó del corazón, del pensamiento de Dios, del corazón de Dios, al querer que nosotros fuéramos creados, ¿verdad? Al querer que nosotros llegáramos a la vida. Entonces, durante todo este proceso que nosotros llevamos, algunos llevarán muchos años, algunos apenas vendrán empezando. Durante todo este proceso, en el momento en el que nosotros nos encontramos con Dios y nuestra vida cambia, empezamos también a tomar más conciencia de lo que es el pecado. Empezamos también a tomar más conciencia de lo que las tentaciones y demás, ¿verdad? Vamos aprendiendo más de esto. Es una gracia de Dios también. Eso es una gracia de Dios que nos lleva a reconocer el pecado. Entonces, por la gracia, nuestras conciencias, como podemos ver ahí, se vuelven más sensitivas y percibimos y sabemos reconocer lo que es de Dios, lo que le agrada, lo que no le agrada, lo que sí es de Él, lo que no es de Él, lo que es favorecedor para nosotros y lo que no es favorecedor para nosotros también como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, antes de tener este encuentro con el Señor, de tener este bautismo en el Espíritu, de tener este amor con el Señor, esta conversación, esta amistad, esta relación con el Señor, probablemente nosotros, al no tener esta conciencia, vivíamos sumergidos en el pecado, ¿verdad? Vivíamos sumergidos en este pecado. Entonces, Cristo es quien nos salva de este pecado, ¿verdad? Lo hemos venido meditando en esta Semana Santa y hoy que estamos en Domingo de Resurrección, Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ¿verdad? Entonces, a través de este bautismo en el Espíritu, a través de este momento de encuentro con el Señor y constantemente el Señor nos va liberando, nos va sanando, nos va consolando. El Señor va haciendo de nosotros criaturas nuevas por su gracia y a través también de su gracia. Nos da vida nueva por medio de la gracia, ¿verdad? Lo podemos encontrar en Romanos 6, 14, en la palabra de Dios. Ahora, para poder aumentar esa gracia, debemos, como les decía anteriormente, conocer a Jesús. Si no conocemos a Jesús, no podemos, la gracia no puede crecer en nosotros. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros no nos abrimos a conocer, a descubrir la gracia de Dios. Entonces, en medida que la gracia aumenta, también nosotros nos vamos haciendo más cercanos a Jesús, porque queremos más de Jesús, queremos descubrir más y más del Señor. Y ahí podemos ver que San Juan María Vianney nos dice que la gracia de Dios nos ayuda a andar y nos sostiene. Nos es tan necesaria como las muletas a un lisiado, ¿verdad? Entonces, sin gracia nosotros no podemos hacer nada. Entonces, esto es en primera instancia la gracia. ¿Qué es la gracia y por qué la gracia es tan importante en nosotros? Bueno, es lo que nos sostiene, es lo que nos lleva al encuentro con el Señor, es lo que nos motiva a seguir adelante, es lo que en este momento nos está sosteniendo a nosotros en este lugar, en cada uno
de nuestras filiales, de nuestros grupos, de nuestras parroquias, es lo que ahorita nos está sosteniendo a nosotros como servidores, como futuros servidores, como personas. Es la gracia de Dios. En el camino, como podemos ver ahí y como nosotros sabemos, también hay muchas desviaciones. Esas primeras desviaciones o la primera desviación es el pecado, ¿verdad? Que lo traemos desde mucho, 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 mucho antes, ¿verdad? Desde el momento en que fuimos concebidos, venimos con el pecado original. Pero la gracia de Dios es más grande que esto. Y en estas desviaciones, antes de tratarlas, es importante que reconozcamos algo que es vital para poder vivir la gracia de Dios. Para poder vivir la gracia de Dios también tenemos que saber reconocernos, y más que un saber de razonamiento, es un vivir en el corazón. Debemos vivir el ser hijos de Dios. Antes de ser pecadores, antes de nuestra condición pecadora, existe nuestra condición de hijos de Dios, prevalece nuestra condición de hijos de Dios. A nosotros el pecado no nos define el ser hijos de Dios. Y eso es importante, porque para poder vivir la gracia de Dios debemos saber y reconocer y vivir como hijos de Dios. La gracia nos lleva a vivir como hijos de Dios y el ser hijos de Dios nos lleva también a vivir la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios es lo que nos lleva también a reconocer el ser hijos de Dios. Entonces, esto es importante, que prevalezca en nosotros este saber, pero también este vivir, el ser hijos de Dios, para poder vivir la plenitud de la gracia de Dios. El pecado, si bien es cierto, nos aísla de esta gracia, el pecado, si bien es cierto, nos ensucia el canal de la gracia, nos ensucia el canal de la gracia, pero no hace que la gracia se vaya, porque la gracia siempre va a estar con nosotros, solo por el hecho de ser bautizados, solo por el hecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Entonces dentro de este camino podemos encontrar muchas desviaciones. Esa primera sería como la tentación, el pecado que nosotros cometemos, ¿verdad? Algo aquí súper importante. Una de las desviaciones tal vez más grandes y en las que más constante caemos es el negarnos a escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios, negarnos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí en alguna oración, en alguna cita bíblica, en alguna palabra de conocimiento, en en algún momento de oración personal, el Señor nos ha pedido o nos ha marcado o nos ha trazado el camino y nosotros no le hemos hecho caso? ¿Cuántas veces tal vez el Señor nos ha dicho es por aquí y nosotros vamos por allá? Por miedo, por dudas, por negación, por no querer soltar el pasado, por no querer salirme del conformismo, de la comodidad en la que estoy. Tantas cosas que nos limitan a vivir la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos negamos a vivir esa voluntad de Dios, cerramos el canal de gracia. Limitamos a Dios en todo. Limitamos a Dios en absolutamente todo lo que Él quiere hacer. Yo les voy a contar algo. Esto es algo de hace muchos años, pero ahora que yo lo veo, yo digo, cómo pude cometer ese error tan grande de limitar tanto la gracia de Dios en mi proceso? ¿Verdad? Sin embargo, el Señor es misericordioso, es bueno y Él se vale de todas esas cosas para enseñarlo a uno, ¿verdad? Hace mucho tiempo, yo llegué a Dulce Corazón de María. Dulce Corazón es mi comunidad, es mi grupo de jóvenes. Y yo llegué cuando tenía 17 años. Y cuando llegué, yo andaba buscando grupos jóvenes, ya tenía la experiencia de ser catequista, ¿verdad? Pero mi encuentro con el Señor lo tuve en un día inesperado frente a Jesús sacramentado, y después de ese día surgió en mí una sed, unas ganas de buscar más del Señor, de conocer más del Señor, de saber quién era Él y de entrar en un grupo de jóvenes. Y por gracia de Dios y por intercesión de la Virgen María, llegué a Dulce Corazón. Entonces yo empecé a perseverar, ¿verdad? Empecé ahí
asistir constantemente a las asambleas. El equipo coordinador de ese momento empezó a tomarme a mí y a mi hermana en cuenta para algunas cosas del servicio, ¿verdad? Y nos estaban preparando ya para empezar a servir. Y recuerdo que en ese momento yo todavía estaba en el cole. Ese año tuve que repetir uno de los años, entonces salí a los 18 del colegio. Pero a los 18 fue un año muy trágico para mí. En ese año yo tenía muchas ganas de tener novio. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero tener novio, por favor, déjeme tener novio. Y apareció un muchacho muy, muy bonito, muy bueno muchacho, y que aquí, que allá, ¿verdad? Entonces yo empecé a orar y orar y orar. Y el Señor a mí me decía, no, Cristel, no, Cristel, no, Cristel, a través de la palabra, a través de oraciones, a través de mi oración personal. Y Señor, sí, Señor, yo quiero tener novio. Entonces, ese muchacho y yo nos hicimos novios, ¿verdad? La relación duró muy poco, pero fue una relación trágica. Me dejó muy herida, tanto a él como a mí nos dejó muy heridos. Y todo lo que el Señor había sanado en esta área afectiva en mí, se crearon más heridas. En vez de sanar, se crearon más heridas y todavía más profundas. ¿Y por qué fue esto? Porque yo me negué a escuchar la voluntad de Dios. Y cuando yo terminé con este muchacho, por gracia de Dios, porque el Señor puso en mi corazón la inquietud de que yo no debía estar con él, de que esa relación no era lo que él quería, empecé a orar otra vez y oraba y oraba y oraba y le decía al Señor, Señor, me duele, Señor, esto, Señor, no quiero, no tengo fuerzas para hacerlo, pero el Señor es grande y al final lo logré. Inclusive él también lo logró a su modo, pero lo logró. El muchacho ni siquiera creía en Dios. Con todo este proceso, recuerdo que para mí fue muy difícil asimilar esto. Fue muy, muy difícil asimilar esto. Y duré más de 2 años de no soltar al muchacho. O sea, yo no soltaba el recuerdo de este muchacho. Y yo ya estaba sirviendo, pero yo no tenía un crecimiento. Yo no tenía un crecimiento. Yo servía y siempre hacía las mismas cosas, no me ponían a hacer otras cosas. Y yo me sentía estancada, yo decía, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué pasa esto? Porque todos crecen, porque todos tienen carismas bonitos, porque todos oran tan lindo, porque todos dan temas y porque yo no puedo, o sea, porque a mí me cuesta tanto, me cuesta tanto soltarme en las oraciones, porque me cuesta tanto experimentar la presencia de Dios. Y recuerdo que en una encerrona diocesana, el Señor me dijo, entrégueme ese recuerdo, porque mi mayor miedo era que el recuerdo se fuera. Yo no había botado nada de lo que Él me había dado. Yo durante esos 2 años usé todos los días los mismos aretes, los mismos collares, el mismo reloj, todo lo que Él me había dado yo lo tenía. Y el Señor me dijo, deme, suéltelo, es mío, démelo, démelo, démelo. Y yo no, Señor, ya en varias oraciones me lo venía pidiendo. Yo no, Señor, yo no quiero, yo no tengo fuerzas para hacer eso. Y en ese día, chiquillos, yo viví algo tan profundo que yo ni siquiera puedo explicarlo. O sea, yo viví un kenosis sin saber que era un kenosis. Un completo kenosis. Y yo me acuerdo que cuando el Señor me empezó a mí a pedir eso, nadie oró por mí, simplemente el Señor empezó a moverme en eso. Y me acuerdo que a mí me temblaban las manos, se me estaban quemando las orejas donde tenía los aretes puestos, se me sentía las manos adormecidas. O sea, fue una experiencia muy, muy fuerte. Y yo solté los aretes, y el momento en el que yo solté los aretes y los puse en el suelo, fue algo como si me hubieran quitado, bueno, quintales de quintales de quintales de encima de mí. Y ese mismo día, cuando yo salí de ese encuentro, vi al muchacho. Y fue como haber visto
a cualquier otra persona. Y yo le decía a mi amiga, sí, mi Señor me sanó, me sanó. Yo lloré de la felicidad. Yo le decía, no lo puedo creer, 2 años de estar cargando con esto y el Señor me sanó. Y ella se reía de mí y me decía, ay, Cris, usted está loco. Y yo, no, es que es en serio, tenía tanto tiempo. Y verdaderamente el Señor me sanó. Más adelante fue sanando aún más cosas que yo tenía eso, pero ese día y después de eso, yo empecé a tener una libertad muy grande en el servicio y empecé a tener un crecimiento que jamás me imaginé que iba a tener, para gloria de Dios, porque el Señor me permitió por su gracia soltarle eso y porque yo también le permití al Señor entrar aquí. Entonces, al privarnos nosotros de hacer la voluntad de Dios, nos privamos de la gracia de Dios y nos estancamos. Yo no sé si tal vez alguno de ustedes tiene algo que soltar ahorita, si tal vez alguno de ustedes está aferrado a una idea o a un recuerdo o a un pasado o tal vez a algo presente que está viviendo. Pero para poder vivir la gracia de Dios, debemos hacer kenosis, debemos despojarnos de todo aquello que nos limita a vivir esa gracia. Entonces, estos son partes de esas desviaciones que nosotros tenemos en el camino, ¿verdad? Cuando le decimos no a Dios. Y también pues cediendo a las tentaciones del enemigo, ¿verdad? Cediendo a estas tentaciones que nos llevan al pecado. Me la pasa, ¿qué importa? Ahora, ¿cómo darnos cuenta? Yo sé que estos temas son un poquito más formativos, entonces vamos a tratar de prestar atención, aunque sean un poco más formativos. ¿Cómo darnos cuenta si nos hemos desviado? Creo que en este tiempo donde hemos tenido que vivir esta realidad virtual, esto es algo que se ha dado más en nosotros. Y no está mal. No está mal porque es parte de lo que nos ha tocado vivir, de esta realidad que tenemos. Sin embargo, no debemos quedarnos ahí. No debemos asumir esto como una verdad. No debemos asumir esto como una realidad espiritual o como una realidad de nuestro ser. No debemos asumir estas cosas. Sí saber que son parte de y que va a llegar un momento en el que podemos sentir esto, pero no podemos refugiarnos y no podemos, o bueno, sí podemos, pero no debemos hacer de esto una verdad en nuestras vidas. Si nos hemos desviado, disminuir o evitar nuestros deberes como cristianos, ¿verdad? Entonces, nuestro compromiso, ¿cómo está nuestro compromiso? Más que con nuestro ministerio de jóvenes o con nuestro grupo juvenil, con los ministerios parroquiales o diocesanos o con nuestro grupo juvenil, es cómo está nuestro compromiso con el Señor. Ha disminuido, hemos evitado en la oración, hemos evitado la lectura de la palabra, ha disminuido la lectura, el encuentro con el Señor en nuestras vidas. Es un deber cristiano, más que un deber es una necesidad. Tenemos la necesidad de encontrarnos con Jesús, tenemos la necesidad de refugiarnos en Él, de mirarlo a Él, de estar con Él. Hacer de mala gana las cosas referentes a Dios, por el cansancio, por la rutina, porque ya se vuelve pesado estar todos los días a tal hora, en tal lugar, de tal forma. Ahora tal vez algunos de ustedes los han soltado un poco más y ya pueden hacer cosas presenciales, tal vez otros no. Pero ¿cómo está también el hacer de nosotros? ¿Estamos haciendo las cosas de mala gana o estamos haciendo las cosas con amor? O si no hay tan mala gana, pero tampoco tanto amor, las estamos haciendo a medias. Ahí vamos. Bueno, si estamos en estas condiciones, podemos ir pidiéndole al Señor que nos saque de aquí, porque no es el lugar donde debemos estar, no es el lugar donde el Señor quiere que estemos. Pensar solo en nosotros mismos y en nuestra comunidad. Este tiempo ha venido a nosotros a meternos aquí en la cabeza un chip de primero yo. Primero cómo me sienta yo, primero lo que tengo que hacer yo, primero lo que yo quiero, primero lo que yo necesito, no importa lo que los demás ocupen, no importa cómo los demás se sientan. Y eso es algo que nosotros como cristianos no podemos permitir, porque
más adelante lo vamos a ver. Ahora, pensar en nosotros mismos y en nuestra comodidad. Debemos salirnos de ahí, desprendernos de nosotros mismos para poder mirar al otro. Ahora, no vamos a ser nosotros forzados, como dice este texto, a volver al camino. El Señor respeta nuestra voluntad. Y algo importante también para poder vivir esta gracia de Dios es saber que nosotros tenemos voluntad. Cuando nosotros nos cuesta mucho entrar en una oración, debemos saber que tenemos voluntad y que si nosotros le decimos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, yo voy a entrar en oración, voy a estar en oración, nuestra voluntad puede más que esa tentación, que ese deseo de quedarse sentado sin decir una sola palabra. Nosotros tenemos voluntad y Dios respeta nuestra voluntad. Hoy estaba en una oración en la mañana y desde que empezó la oración no había ni empezado y ya estaba aquella unción riquísima con el Señor, preciosa, hermosa con el Señor. Y estábamos rezando el rosario y estábamos ahí y yo sentía esa presencia de Dios y yo decía, Señor, seguro es mi imaginación porque tenía mucho tiempo de que no experimentaba una unción tan poderosa para mí. Digamos, sí tenía el encuentro con el Señor, pero una unción tan poderosa, así como la que recibí hoy, recibió mi comunidad hoy. Yo decía, Señor, esto era lo que necesitaba. Yo y lo que necesitaba mi comunidad. Por eso el Señor nos lo dio por gracia. Pero yo estaba en la oración, en lo más y mejor, y la persona que estaba a la par mía, en toda la oración, no se abrió. No se abrió. Y todo ese momento de gloria que el Señor derramó en ese momento, en ese lugar, ella no lo pudo vivir. Y después llegué y le dije, qué rica que estuvo la oración, ¿verdad? Y me hace como sea. Y yo dije, wow, es duro enfrentarse a esto. Y todos en algún momento tenemos esta realidad de que aunque haya mucha unción, nos cuesta abrirnos. El Señor respeta nuestra voluntad. Pero sí, nosotros podemos nosotros doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, saber también que no podemos, aunque podemos decirle a Dios 1000 veces que no, eso nos va a perjudicar a nosotros, ¿verdad? Él nos va a dejar caminar en nuestra voluntad. Y dentro de ese camino nos vamos a dar cuenta que no podemos caminar solo. Ahora, dentro de estas desviaciones que nosotros tenemos también, podemos encontrar medios. La iglesia nos da medios, Cristo nos dejó medios para poder fortalecer nuestro espíritu, para poder fortalecer nuestra fe, para poder fortalecer nuestra comunión con Él, nuestra comunión con el hermano. El Señor nos dejó bien equipados. El Señor no solamente hizo esta, resucitó, se fue y dejó, no. El Señor nos dejó bien equipados a nosotros. Parte y una de estas de estos medios que el Señor nos deja es la confesión. Yo sé que, bueno, venimos saliendo de una Semana Santa, de un tiempo de Cuaresma, que muchos de nosotros nos confesamos, pero aquí, cuando yo meditaba en esto, fue como una bofetada y me cuestioné mucho mi manera de hacer los exámenes de conciencia. Ahora, la confesión es restablecer con Dios la amistad que nosotros tenemos, porque el pecado viene a irrumpir, viene a crear una herida en nosotros. A veces creemos que solamente hay heridas emocionales, solamente hay heridas afectivas, solamente hay heridas con papá, o solamente hay heridas con mamá o con tal persona, pero no, va más profundamente a veces nuestra herida por consecuencia del pecado, a raíz del pecado, porque el pecado nos hiere a nosotros en lo más profundo y de maneras que tal vez nosotros no nos damos ni cuenta, pero el pecado nos lastima mucho. Entonces, una forma en la que el Señor sana nuestro corazón del pecado y restablecemos nosotros esa amistad con Él que ha sido herida por el pecado es a través del sacramento de la confesión. Ahora, con un arrepentimiento sincero, ¿verdad? Con un arrepentimiento sincero. Y esto es importante. Esto es muy fuerte. A mí me impactó mucho. Cuando nosotros nos vamos a confesar,
Cuando nosotros nos vamos a confesar, debemos ser conscientes del pecado que vamos a ir a confesarle al Padre. Pero más que conscientes, ser sinceros y tener un arrepentimiento verdadero. Si nosotros no tenemos sinceridad a la hora de confesarnos, si nosotros vamos a confesarnos por rutina, porque ya toca, porque ya han pasado un mes, han pasado 2, han pasado 3 meses y ya toca confesarse, tenemos que tener cuidado. Porque si nosotros vamos a confesar un pecado que no estamos dispuestos a cambiar, que no estamos dispuestos a decir ya no más, que no estamos dispuestos a cortar, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos ofendiendo a Dios. Y eso es muy fuerte, porque cuántas veces nos vamos a confesar y confesamos el mismo pecado, los mismos pecados, y sí, porque los cometemos, tal vez inconscientemente o tal vez conscientemente. Entonces, cuando nos vayamos a confesar, es importante que vayamos con un corazón verdaderamente sincero ante el Señor, reconociendo lo que verdaderamente hemos hecho. Y más que eso, llevar la convicción de que no queremos volver a hacerlo, de que si soy perezoso, no voy a permitirme tener momentos de ocio, no voy a permitirme usar el celular tanto, no voy a permitirme estar tanto acostado, no voy a permitirme dormir a más de cierta hora, que si como mucho, soy muy goloso, me cuesta amarrarme la boca cuando voy a comer, ayunar, practicar el ayuno, o sea, el ayuno nos ayuda a tener mucha claridad con lo que es el pecado y nos fortalece para poder llevar a cabo una confesión santa, conforme al corazón de Jesús. Entonces, la confesión nos ayuda a esto, nos ayuda a restablecer nuestra amistad con Dios, pero también nos lleva a vivir un compromiso, un acto, y es a no volver a cometer ese mismo pecado, a no volver a cometer ese mismo pecado. Entonces podemos ir nosotros viendo nuestro corazón, viendo lo más profundo, lo más adentro de nuestro corazón. También San José María Escrivá decía que el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación es el sacramento de la alegría. Entonces también, si tal vez cuando salimos de la confesión salimos como si nada y no hay frutos de gozo y alegría, también debemos cuestionarnos cómo nos estamos confesando, porque este sacramento es verdaderamente el sacramento de la alegría. Y él dice que a través de él se recuperan el gozo y la paz que trae la amistad con Dios, un don que solo el pecado es capaz de robar a las almas. ¿Ves? Entonces lo que decíamos hace rato, ese gozo, esa alegría nos es devuelta a nosotros en el momento en que nos confesamos. También otra manera de poder combatir esas desviaciones que tenemos, ¿verdad? De fortalecernos en la fe, también es la Santa Eucaristía, ¿verdad? Es donde está Jesús vivo. Si nosotros verdaderamente entendiéramos esto, iríamos todos los días a misa. La misa es sanadora, la misa es liberadora, la misa todo lo puede, la misa todo lo alcanza, porque ahí está Jesús mismo. Jesús se dona a nosotros, Jesús se da a nosotros, se hace uno solo con nosotros cuando nosotros comulgamos. Pero aquí también hay algo súper importante. Dentro de la comunión está la comunión exterior, que es cuando nosotros vamos por rutina, cuando vamos con aridez, cuando vamos con tibieza espiritual, cuando vamos con frialdad a la misa y cuando es un rito superficial. Cuando simplemente vamos a misa porque tenemos que ir, porque tenemos que cumplir porque somos servidores, porque tenemos que cumplir porque estoy en un grupo de jóvenes que me lo exigen, porque tengo que ir a misa, porque me tienen que ver ahí, porque si no, ¿qué va a pasar? Un rito externo, un rito superficial se vuelve. Un rito en el que usted está ahí, la gloria de Dios entera, el cielo entero está, y usted anda por allá volando con sus pensamientos.
andamos volando con los pensamientos, ¿verdad? Es una comunión externa, una comunión donde es como si a nosotros nos resbalara. Y cuando esto pasa, es cuando estamos probablemente muertos espiritualmente. Y si nosotros estamos muertos espiritualmente, esa comunión que recibimos va a ser solamente un alimento corporal para nosotros. No va a ser un alimento espiritual, simplemente va a ser un alimento corporal. Pero cuando vivimos la misa, cuando verdaderamente vivimos la misa desde el corazón, siendo conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos proclamando, de quién se está haciendo presente, en ese momento se nos comunica a nosotros una vida espiritual que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Que es invisible a nuestros ojos, pero que desde nuestra fe sabemos que nos viene a fortalecer a nosotros. Y algo muy hermoso es que Jesús, al comerlo nosotros, se hace uno con nosotros, nos transforma y nos hace cosa suya. O sea, nos hace de su pertenencia completamente. Somos de Jesús por completo. Somos uno con Jesús. Entonces, ojalá que podamos vivir la Eucaristía con mucho amor y con mucha devoción. Si lo hacemos de este modo, vamos a poder obtener las gracias que nuestro corazón necesita, las gracias que nuestra familia necesita, las gracias que nuestros ministerios necesitan. Y si hay algo que es poderoso y que es eficaz, es la misa. Si usted está hueso, vaya a misa todos los días, o trate de ir todos los días o a visitar a Jesús sacramentado lo más que usted pueda, lo más que podamos, porque cuando estamos así, el Señor es quien nos levanta, el Señor es quien nos anima, el Señor es quien nos mueve, quien nos lleva a nosotros a través de este sacramento tan precioso a levantarnos de la tumba donde estamos muertos y nos resucita con Él también. San Juan 23, para ir concluyendo con esta parte, San Juan 23 dice algo muy hermoso, es un poco extenso, pero es maravilloso lo que dice. La Eucaristía infundiendo en nosotros, en el corazón del hombre, una nueva energía, el amor sobrenatural refuerza, encausa y purifica el afecto humano, haciéndolo más sólido y más auténtico. Cuando tiene a Dios en su pecho, todo el hombre queda armonizado en sí mismo. El sacramento divino, el Señor está sumido en el silencio para escucharnos. Entonces ahí está el Señor para escucharnos, para armonizar todo nuestro ser en el sacramento de la Santa Eucaristía, el presente. Entonces ojalá que podamos pedirle al Señor que nos dé esa conciencia de lo que es la Santa Eucaristía, para así poder también nosotros combatir estas tentaciones y no desviarnos del camino y poder vivir en la gracia plena, en la gracia que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Ahora, parte de esta gracia, ¿verdad? Parte de esta gracia, ya la puede pasar. Parte de esta gracia que nosotros tenemos, que nosotros vivimos. Dios es un Dios trino. Dios son tres personas, un solo Dios, pero son tres personas. Parte de la esencia de Dios no solamente es el amor, sino es la unidad también. Entonces, parte del tener una amistad con el Señor es también tener una amistad con el hermano. Si nosotros, la misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? No podemos decir que amamos al Señor si al hermano le hacemos daño, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, si tenemos una comunión con el Señor, podremos vivir una comunión con el hermano. Una amiga mía dice esto, y es ciertísimo. Ella dice, en la Iglesia Católica no hay llanero solitario, y mucho menos en la renovación carismática. Una persona que sea un llanero solitario, la Iglesia no trabaja así, el Señor no trabaja así, porque el mismo Señor es unidad. Y es un misterio grandísimo que tal vez nosotros nunca nunca vamos a descubrir ni a interpretar la unidad que tiene la Santísima Trinidad, la unidad que es la Santísima Trinidad. De ahí nos viene a nosotros esta gracia de poder vivir la unidad
la relación, la amistad con Dios, porque Dios sabe lo que es la unidad, Dios sabe, Él es unidad, en Él hay unidad, hay fraternidad. Entonces, parte de vivir esta amistad con Dios también nos va a llevar a vivir esta amistad con los hermanos. Ahora, si lo vemos desde amistad, bueno, estamos hablando de comunidad. La comunidad es sumamente necesaria. Nosotros no podemos solos. Nosotros no podemos solos. Entonces, la comunidad es sumamente necesaria. Ahora, nuestra primera comunidad. Esto ya nosotros lo sabemos. Nuestra primera comunidad es nuestro hogar. Es ahí donde nosotros estamos llamados a evangelizar primeramente. Y esto es algo bien difícil. Yo creo que todos somos conscientes y sabemos que es un poquillo difícil evangelizar en la casa. Dice esta carta a Timoteo que si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado la fe y es peor que un infiel. Dios mismo, siendo Dios, pudiendo haber tenido en su mente, en su corazón, creado otro plan de salvación, quiso enviar a su Hijo único al mundo y que formara parte de un hogar, no solamente porque así vive el ser humano, no solamente porque Dios conoce todo, Dios sabe todo de nosotros. Dios sabe cómo funciona todo. Ha sido todo pensado por Él. Todo lo bueno, todo lo bonito ha sido pensado por Él, ha sido hecho por Él. Pero Dios quiso venir al mundo, enviar a su Hijo al mundo, venir al mundo y tener una familia. Tener una familia para poder sanarnos a nosotros de nuestras heridas familiares. Dios siempre ha sanado el corazón, incluso cuando Jesús todavía no había venido. Pero Jesús nos planifica a nosotros. Jesús, al tomar la condición humana, al ser también humano, vive cada una de las áreas de nosotros. Jesús no solamente vivió su área divina, su área espiritual, no solamente alimentó su área espiritual. Jesús vivió también su área familiar. Y Jesús fue integral en toda su vida, fue una persona integral. Y si Jesús, que es nuestro maestro, fue integral, nosotros debemos ser integrales también. Estamos llamados a ser integrales. Cuando cuando José y María encuentran a Jesús en el templo, perfectamente Jesús pudo haberse quedado ahí, en el templo predicando, porque sí, era lo que el Padre lo había enviado a hacer. Pero Jesús se devolvió con José y con María, porque reconocía también la autoridad que como padres Dios les había dado. Porque reconoció también que él formaba parte de un hogar, parte de una familia, y que él debía respeto a sus papás. Porque Jesús perfectamente pudo haberse quedado ahí y empezar a ejercer su ministerio desde ahí. Pero no era la voluntad de Dios. Y yo meditaba en esto. Si Jesús no hubiera hecho caso, si Jesús no se hubiera devuelto con José y con María, Jesús no hubiera podido llevar a cabo la voluntad del Padre. Porque si Jesús no hubiera podido ser obediente a sus padres aquí en la tierra, iba a ser difícil para él ser obediente al Padre, a lo que el Padre le pedía. Jesús se sometió a la autoridad de sus padres también, al amor, a las enseñanzas de sus papás, porque toda la parte humana Jesús la aprendió de José y de María. Fueron sus maestros, sus papás, los que lo criaron, los que lo cuidaron, los que le enseñaron a hacer las cosas. Entonces, nosotros debemos ser seres integrales y nosotros, chicos, más nosotros que somos de la renovación y que la renovación es tan activa, digamos, tan activa. Yo sé que muchos de los que estamos aquí no podemos, pero ni poner un alfiler, o sea, no tenemos campo, ya, pero para nada. Estamos full, ¿verdad? Pero esta parte es importante. Esta parte de estar con la familia es importante. Yo tengo
bueno, yo vivo con mi abuelo, con mi mamá, y somos 6 hijos. Todos vivimos pues en una casa todavía. Y ha sido muy complicado para mí entender esta parte. Mi mamá sirve en la iglesia y ella es catequista y sirve también en la pastoral social, entonces ella pasa muy ocupada. Y mi hermana y yo servimos en la renovación juvenil. Y bueno, ahorita estamos llevando el proceso de escuela, entonces nos mandaron para los grupos de oración. Entonces ahí estamos en los grupos de oración. ¿Y qué pasa? Tenemos una hermana que nos reclama mucho. Ella nos dice que ustedes nunca tienen tiempo. Y cuando ella planea una actividad y nosotras le decimos que no puedo, entonces, vivir la gracia de Dios, y para poder vivir la gracia de Dios, nosotros debemos ser integrales con nuestra familia. Debemos tener con nuestra familia esos espacios. A veces creemos que evangelizar a nuestra familia es orar por ellos así, venga, déjeme orar por usted. Y sí, eso es bueno, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, si su familia es abierta a esto, puede hacerlo, es bueno que lo haga. Pero si su familia no es abierta a esto, la manera de evangelizar es compartiendo con ellos. Tal vez no seamos familiares, tal vez esta parte nos cueste un poco más, pero si nos cuesta, empecemos a tratar de convivir más con nuestra familia. Que nuestro servicio no sea una excusa para estar con nuestra familia, porque entonces no estamos siendo coherentes con nuestra fe, no estamos siendo coherentes con el llamado que el Señor nos ha hecho, porque el Señor nos quiere llenar y nos llama a vivir su gracia, y parte de vivir esta gracia es poder compartir con la familia que Dios nos ha dado. Tal vez no era la familia que el Señor, tal vez no era la familia en sí, con su historia de vida que el Señor quería, porque papá y mamá traen sus cosas, cosas que el Señor no quería que pasaran, pero permitió que pasaran. Pero sí es la familia que el Señor ha permitido que usted tenga. Y es la familia en la que el Señor lo ha llamado a usted a evangelizar, a formar parte, que nos ha llamado a nosotros. ¿Y cómo va a ser eso posible si nunca estamos en la casa? Entonces tenemos que tener un balance, un equilibrio en todas estas cosas, ¿verdad? Que nuestro servicio no sea una excusa para no estar con nuestra familia. Podemos evangelizar a nuestra familia compartiendo con ellos, compartiendo con ellos. Hoy una amiga me decía, es que yo no soy nada familiar. Y este fin de semana mi papá nos pidió que estuviéramos en la casa porque íbamos a hacer actividades familiares. Pero mi familia no es normal. Me dice, mi familia no es normal, mi familia no puede estar sin pelearse un solo segundo. Si no se pelea uno con el otro, se pelea la otra con la otra. Entonces son feos los viajes. Pero ella me dijo algo, y me dijo, pero yo tengo que morir a esto, porque yo también tengo que dar testimonio a mi familia. Porque yo también tengo que dejar que el Señor sane esto en mí para poder así ser. Entonces, eso también es fundamental. Esto de compartir con la familia también nos forma a nosotros en el servicio a la comunidad, en el servicio. ¿Por qué? Porque nuestro primer servicio debe ser en nuestro hogar. Debe ser en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Especialmente con aquel que nos cuesta más tratar, ¿verdad? Porque si no le servimos a la persona que tenemos cerca y que nos cuesta más tratar, difícilmente vamos a poder afrontar o tratar a una persona en nuestro grupo que tal vez confronte o que tal vez choque con nosotros, ¿verdad? Entonces, el servir en nuestro hogar es vital, es vital. Ahora, la comunidad, la iglesia entera es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nos lo dice su palabra, pero es una pequeña comunidad donde todas las personas se han convertido al Señor. Se han convertido al Señor, ¿verdad? Y han recibido la plenitud del Espíritu. Todos podemos considerarnos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo resucitado, ¿verdad? Y podemos encontrar ahí a la iglesia militante, a la iglesia purgante y a la iglesia triunfante, que son parte de todo este cuerpo de Cristo, ¿verdad? Me la pasa, porfa. Ahora, viene algo maravilloso. La comunidad. Ahora sí vamos a
a ver esta otra parte de nosotros como comunidad. La comunidad cristiana es célula del cuerpo de Cristo. La comunidad cristiana es vital. Cristo también no solo buscó o quiso tener una familia, sino que también quiso tener una comunidad. El Señor no necesitaba una comunidad, porque Él era Dios, Él podía hacer todo. Sin embargo, como parte de su integralidad, en su área social, en su dimensión social, eso era importante. Y Cristo mismo escogió a sus discípulos, escogió a sus apóstoles, les dio una misión a cada uno de ellos, los llamó por su nombre, los guió, los instruyó, les enseñó, los corrigió, los amó. O sea, Cristo vivió en una comunidad. Si hay alguien que sabe comunidad, es Cristo, es Jesús, porque Jesús tuvo una comunidad. Y no tuvo una comunidad fácil, tuvo una comunidad difícil, donde ya conocemos la realidad de cada uno de sus apóstoles. Y aún así, el Señor tuvo paciencia con cada uno de ellos. Dentro de esta comunidad tenemos en común la fe, el amor, las metas y las vidas, ¿verdad? El aprender a vivir juntos, el vivir la nueva vida que Jesús, que el Señor nos enseña. Ahora, tenemos necesidad de la comunidad. Tenemos necesidad de la comunidad, ¿por qué? Porque nosotros, como ya lo he dicho, no podemos solos. Primero por eso, porque no podemos solos. Segundo, porque nosotros hemos sido creados para vivir en comunidad, para fraternizar, y yo creo que en este tiempo nos hemos dado cuenta de eso. ¿Cuánto nos ha afectado no poder ver a nuestros amigos? ¿Cuánto nos ha afectado no poder reunirnos? ¿Cuánto nos han afectado tantas cosas, verdad? Porque no podemos estar tan cerquita como nos gustaría. Entonces, debemos aprender también a vivir como hermanos. Esta gracia de Dios que debemos vivirla también como el hermano. Ahora, parte de vivir como hermanos, es esto de la fraternidad, es esto del corregirnos. A veces en el servicio se confunde mucho lo que es la amistad con el servicio. Y puede ser o podemos llegar a caer más nosotros los carismáticos por cómo somos. Así de tan acogedores de, oh, venga, todos son bienvenidos, ¿verdad? Este acogimiento, esta gracia de acoger a las personas que el Señor nos ha dado, de hacerlas sentir como en casa, de hacerlas sentir parte de esto, a veces nos lleva a caer en no reconocer la coordinación de una persona por lo amiga que es, o no aceptar la corrección del coordinador porque es mi amigo. Entonces, si no me habla como amigo, no le acepto la corrección a mi coordinador. Entonces, esto es importante también. Es parte de la madurez que debemos tener en este caminar. Saber que sí somos amigos, pero también está el servicio. Yo sirvo con mi hermana y mi hermana es un caso y mi hermana es un poquito arriada. Entonces yo la tengo que andar jalando en algunas cosas. Las dos tenemos el mismo tiempo. Yo tengo más tiempo a servir, pero las dos tenemos el mismo tiempo estar en la renovación juvenil. Y hoy íbamos para una actividad y yo trato de ser puntual. Entonces hoy íbamos para una actividad y la dejé botada. Salí de mi casa y ella se enoja mucho cuando yo salgo de la casa y la dejo botada, pero yo tenía que llegar a abrir. Entonces cuando la veo que viene corriendo, soplada, corriendo para alcanzarme, me hacía así que la esperara, que la esperara, que la esperara. Y yo a veces me cuestiono esto, ¿por qué yo no la puedo corregir? Porque es mi hermana. Si yo soy, bueno, yo soy la coordinadora de ella, ¿verdad? Entonces, digo, si yo soy la subcoordinadora de ella, ¿por qué yo no la puedo corregir? Porque es mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Ves? Entonces,
también entra esta parte de reconocer el liderazgo de las personas. Esto es parte de una comunidad y estamos hablando de una comunidad de servicio, entonces por eso menciono esto. Porque es importante la corrección fraterna, porque es importante el escuchar al hermano, porque es importante saber lo que le pasa al hermano, porque es importante hablar con el hermano, dialogar con el hermano. Usted no va a saber lo que le pasa a una persona si usted no habla. Y algo que mi comunidad me ha ayudado a entender es esto, es que usted porque llegue con una cara ahí de, ay, estoy ahuevada. Si usted no habla, nadie va a saber que usted está ahuevado. A veces nosotros queremos que los otros interpreten lo que nos está pasando, pero no, tenemos que hablar. Y la comunidad es para esto también. La comunidad es para escuchar, es para atender a la necesidad del otro. Entonces debemos también estar atentos nosotros y debemos también aprender a escuchar. Esto va a fortalecer la fraternidad, la unidad en los grupos, el escuchar, el hablarse. Si no nos escuchamos, si no nos hablamos, va a haber división. Y la división en una comunidad no es buena porque hace estragos. Entonces es importante que podamos hablarnos, que cuando hay alguna situación X podamos hablarla, que cuando hay algo que no nos parece podamos hablarla y que también podamos corregirnos con amor. Esto es lo que hace una comunidad, chiquillos. Y con esto yo les quiero contar un testimonio ya para ir terminando. Hace poco yo me pasé de casa y me pasé un poquito lejos de donde anteriormente vivía. Y yo he visto el respaldo en mi comunidad en tantas ocasiones que yo ni siquiera puedo contarles con las manos. Empezando porque oran por mí y me sostienen cuando yo no puedo. Y pasando las cosas, llegó mi coordinadora, que es mi amiga también, a ayudarme a acomodar cosas aquí en la casa. Y nosotros tenemos la dicha de que tenemos una adulta que nos acompaña desde hace muchos años, entonces tiene mucha experiencia con los jóvenes. Y ella nos hizo el almuerzo. Y yo decía, Señor, qué gracia tan bonita. Porque si ellas no les importara, no hubieran ni venido, ni me hubieran hecho el almuerzo. Y no me lo hicieron solo a mí, ella me lo hizo para toda la familia y nosotros somos muchísimos. Y había mucha gente ese día aquí. Entonces yo digo, esa es la gracia de la comunidad. Para eso es la comunidad también. Para apoyarnos en los momentos de aflicción, de alegría, para estar presentes. Para estar presentes. Ahora, ya para ir concluyendo, nuestro lugar en el cuerpo es importante saber que todos tenemos un papel, un rol en nuestra comunidad. Nosotros no podemos pretender ser como el otro, porque nuestra misión, nuestro carisma, nuestra personalidad, nuestra esencia es diferente. Nosotros no podemos pretender ser el otro. Nosotros no podemos pretender hacer lo que el otro hace, porque las misiones de todos son diferentes. Hace unos días un amigo me contaba sobre sus coordinadores, sobre los coordinadores que estaban anteriormente, y él me explicaba cómo ellos lograron entablar, porque la relación que había con los sacerdotes y la renovación no era muy asidua, no era muy buena la comunicación. Y él me explicaba cómo sus coordinadores habían logrado que eso que se fraccionó se volviera a unir y los sacerdotes tuvieran más afinidad, o ese sacerdote tuviera más afinidad con la renovación. Y comentábamos y yo decía, wow, esa es la misión, esa era la misión que ellos tenían como coordinadores en ese momento. Y con todo lo que el Señor les permitió hacer por la gracia. Pero esa era la misión que ellos tenían en ese momento. Entonces esto a mí me impactó muchísimo, porque yo decía, bueno, estábamos hablando justamente de eso, que a veces cuesta un poco la relación con los sacerdotes en la renovación, ¿verdad? Más con los jóvenes. Entonces, a mí eso me impactó, porque yo dije, esa era la misión que estos jóvenes tenían en ese momento X, ¿verdad? Y así es con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es una pieza fundamental
en el cuerpo de Cristo, pero que tiene que también descubrir para qué ha sido llamado, descubrir cuál es su ministerio, más que su ministerio, sus carismas, que la comunidad también va a ir confirmando, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros también vayamos descubriendo cuál es nuestro lugar en el cuerpo, que algunos vamos a hacer como ojos, que otros vamos a hacer como manos, que otros vamos a hacer como pies, pero vamos a hacer y somos parte del cuerpo de Cristo. Y debemos descubrir cuál es nuestro carisma, cuál es nuestro llamado y cuál es nuestra misión para poder así llevarla a cabo. Entonces, cada uno en su verdad, en su realidad, tiene una misión que el otro no tiene. Y si usted no cumple la misión, o sea, si yo vine a este mundo y yo no cumplí la misión que yo tenía, esa misión nadie más la va a cumplir, porque fui yo la que fue enviada para hacerlo. Así es con cada uno de nosotros. Una misión y una función importante en el cuerpo de Cristo, como todos los miembros de un cuerpo, del cuerpo humano. Ahora, ya para concluir, vamos a leer esta frase del Papa Francisco que nos dice que la amistad es de los regalos más grandes que una persona, que un joven puede tener y puede ofrecer. Es verdad que difícil es vivir sin amigos. No sé si será de las cosas más hermosas que Jesús dice, yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Uno de los secretos más grandes del cristiano radica en ser amigos, amigos de Jesús. En eso se concluye todo lo que hemos hablado. Si nosotros somos amigos de Jesús, podremos ser amigos entre nosotros mismos. Si nosotros somos amigos de Jesús, podremos vivir la compasión de Jesús hacia el hermano. Si nosotros somos amigos de Jesús, podemos tener misericordia del hermano, de nuestros hermanos. Si nosotros somos amigos de Jesús, podremos vivir en plenitud su gracia y podremos transmitir esa gracia y hacer que la obra del Señor florezca, 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 de frutos abundantes en nuestras comunidades, en nosotros mismos. Entonces, que verdaderamente podamos conservar esta esperanza de que Jesús nos llama amigos, de que somos verdaderamente amigos de Jesús y de que tener amigos es una gracia y es un regalo de Dios que debemos disfrutar mucho, disfrutar muchísimo, muchísimo. Y si tal vez alguno de nosotros dice, no, es que yo no tengo esta experiencia, pídasela a Jesús. Yo les voy a contar algo, ya para terminar. Yo tengo una historia un poco trágica con las amigas y con los amigos también, pero el Señor me ha demostrado que Él da verdaderos amigos, que Él verdaderamente es un buen amigo, que Él no falla y que en este caminar uno encuentra verdaderos amigos. Y yo me he atrevido, porque han habido momentos en los que yo me he sentido muy sola y en los que yo veo a mi hermana tal vez compartiendo con alguna de sus amigas del cole y mis amigas del cole, ¿no? Yo con ellas perdí un poco la relación de amistad y por las distancias. Y yo me he atrevido a pedirle al Señor, muy loca, pero yo me atrevo a pedírselo. Yo le pido al Señor amigos, amigos de verdad, amigos que de verdad me acepten tal y como yo soy, que entiendan mi sentido del humor, que entiendan cómo soy yo verdaderamente. Y el Señor me los ha dado. Y si tal vez alguno de nosotros en este lugar, en este momento, no tiene esta experiencia, ábrase y pídale al Señor que le dé amigos de verdad, porque el Señor los tiene para usted, para cada uno de nosotros. Y me disculpo por haberme extendido tanto y vamos a en este momento hacer una breve oración, pero le vamos a pedir y nos vamos a dirigir al Señor con un corazón verdaderamente sincero,
Jesús conoce nuestro corazón. Jesús ha resucitado no para que nosotros nos quedemos en el sepulcro, sino que Él ha resucitado para que nosotros resucitáramos con Él. Tal vez algunos de nosotros hoy no tenemos fuerzas para salir de donde estamos. Tal vez hemos caído en una conformidad o una indiferencia muy grande hacia el Señor. Y eso nos pesa todos los días porque hemos descuidado nuestra relación personal. El Señor no nos juzga por eso. El Señor más bien quiere que salgamos a su encuentro porque Él viene al nuestro. Pero debemos dar ese paso también nosotros. Debemos dar ese paso también nosotros. La palabra de Dios dice en el Evangelio del Domingo de Ramos que leíamos, la palabra de Dios decía que las personas salían al encuentro de Jesús para alabarlo, para glorificarlo, para ensalzarlo. Y Jesús venía con su rito al encuentro de esas personas. Era mutuo, no era solamente de parte de las personas hacia Jesús, ni era solamente de parte de Jesús a las personas. Ambos salen al encuentro. Por eso si tal vez nosotros hace mucho tiempo no vivimos un encuentro con Jesús, le vamos a pedir que nos dé la gracia de volver a Él. Señor, te pedimos que nos dé la gracia de volver a ti, que nos dé la gracia de levantarnos, que nos dé la gracia de encontrarnos contigo, de que nuestro corazón verdaderamente te quiera conocer, Jesús, de que nuestro corazón verdaderamente esté convencido de que lo que necesita eres tú, Señor, de que nuestro corazón, Señor, no descanse hasta haberse encontrado contigo. Inquiétalo, Señor, aún más. Inquiétalo aún más a estar contigo, Señor. Que nuestro corazón disfrute del estar contigo. Y si estamos en oración, Señor, y nos cuesta tanto experimentar tu presencia, Señor, rompe el hielo, la frialdad que hay en él y enciende el fuego de tu amor en nosotros. Y si hoy estamos, Señor, viviendo esta gracia tan maravillosa de vivir este fuego del Espíritu que nos quema por dentro, te pedimos, Señor, que ese fuego nos siga consumiendo, que ese fuego no se apague, que ese fuego prevalezca en nosotros, Señor. Danos la gracia también de reconocer nuestro pecado, la gracia de reconocer en que te hemos fallado, la gracia de reconocernos delante de ti tal cual somos, sin caretas, Señor. Danos también la gracia de poder realizar unas confesiones, Señor, de aquí en adelante, con sentido, con sinceridad, Señor, con un deseo de cambio en nuestra vida. Señor, que esta Pascua la podamos vivir en el gozo, en la alegría que proviene de ti, que verdaderamente el corazón o la parte de nuestro corazón que se siente muerta pueda resucitar contigo, Señor. Que esta Pascua venga a hacer florecer en nosotros el gozo, la alegría, los frutos del Espíritu, Señor. Que esta Pascua sea una preparación diaria y constante, Señor, para poder vivir la gracia, el Pentecostés del Espíritu, que no pase de lejos por nosotros. Y Señor, también hoy venimos delante de ti y yo les invito a que en este momento piensen en su comunidad, en la comunidad que el Señor les ha dado, en las personas que están ahí, y que en este momento usted empiece a pronunciar los nombres de estas personas y empiece a pedirle al Señor un derramamiento de su gracia, de la unidad, de la fraternidad, de la amistad, este regalo precioso de la amistad para su ministerio. Señor, hoy te pedimos, hoy presentamos delante de ti a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los que ahorita están afligidos, de los que no tienen fuerzas, a cada uno de los que ahorita están cansados, Señor, a cada uno de los que ahorita están pasando por momentos de dificultad y que tal vez se lo guardan en sus corazones y se muestran fuertes, a cada uno, Señor, de los que tienen
miedo de hablar y de los que se han sentido abandonados por nosotros, a cada uno, Señor, de los que han sido, Señor, de los que se han ido, a cada uno, Señor, de los que vienen llegando también, Señor, de los que han venido perseverando. Hoy entregamos, Señor, a ti nuestros grupos, entregamos a ti a nuestros hermanos que hoy no están conectados, entregamos a ti, Señor, entregamos a ti esta diócesis, Señor, la consagramos a ti también, Señor, la entregamos a ti, mi Señor. Hoy la ponemos delante de tu presencia. Hoy ponemos delante de ti cada joven, Señor. Cada joven que durante este tiempo ha permanecido. Cada joven que durante este año va a llegar, Señor. Cada joven que va a tener un encuentro contigo, Señor. Cada joven que va a ver en estas comunidades, Señor, el reflejo de tu amor. Cada joven, Señor, que se va a encontrar contigo, Señor, gracias al amor fraterno que hay en la comunidad, como fruto, Señor, de la unidad. Señor, si hay división, Señor, si hay cosas que no son de tu agrado, en el nombre de Jesús, saca a la luz todo eso, Señor. Saca todo eso y muéstralo para que podamos combatirlo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tu gracia permanece en nosotros, porque tu gracia es más grande, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por nuestra comunidad, porque no ha sido casualidad, Señor, que lleguemos ahí. Te alabamos y te glorificamos por los carismas, por los dones, por las diferencias, Señor, porque eso nos hace una comunidad, nos hace ser parte de tu cuerpo, Señor. Bendito y alabado eres tú, Señor, por lo que tú haces y vas a hacer en nosotros, en esta diócesis, Señor. Porque cosas grandes, Señor, veremos en tu nombre y haremos en tu nombre, Señor. Bendito y alabado eres tú. A ti, mamá María, hermosa mamá, a ti te entregamos también y pedimos tu intercesión poderosísima, mamá, para que tu manto cubra esta diócesis, para que tu manto cubra cada ministerio, cada grupo, mamá, para que tu manto cubra a estos líderes, estos servidores, mamá, para que de tu mano también nos lleguen a nosotros las gracias que en nuestro corazón necesitamos, las gracias que nuestros grupos necesitan. Te damos gracias a ti también, mamá, por tu intercesión, por tu cercanía, por tu compañía, por tu amistad, porque tú también te haces presente, Madre mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos y sellamos con la sangre bendita de Cristo y que la bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, no hay mucho que decir, ¿verdad? Después de que Cristo nos haya compartido estos temas, quiero darle las gracias a todos los que participaron, ¿verdad? En este momento nosotros estamos haciendo comunidad. Estas formaciones son para poder acercarnos más a Jesús, para poder conocerlo más. Y en la medida que más lo conozcamos, más y mejor va a ser nuestra amistad con Él, ¿verdad? Y ahora en la oración sentí mucho en mi corazón decirles esto, y es que todos los que estamos aquí somos servidores, somos líderes y tenemos eh, un servicio por dar. Y parte de esto que somos, parte de estas responsabilidades que tenemos, este, tenemos que a veces decirle algo a una persona que está haciendo algo mal, ¿verdad? Y para poder acercarnos a esa persona, tenemos que ponernos el traje de líder, ¿verdad? El traje de servidor y acercarnos a la persona y corregirla. Pero nosotros no podemos corregir a una persona con autoridad
si nosotros no la amamos. En la medida que nosotros amemos a esa persona, en esa medida nosotros vamos a tener la autoridad para corregirla. Porque no basta tener la verdad, no basta tener razón. Porque yo puedo llegar y decirle a Joan, vea, Joan, usted se equivocó y usted hizo esto y esto y esto mal. Pero si en mi corazón no hay ni una sola gota de caridad o de amor por Joan, esa corrección no va a calar en él. Esa corrección lo que va a hacer es que él se enfade conmigo y que no la escuche y tal vez pueda que se enoje conmigo y que él siga fallando, porque al fin de cuentas yo no le hablé con amor. Y por el otro lado, si yo soy la persona que se equivocó y a mí se me acercan a corregirme, yo tengo que tener un corazón dispuesto y ser humilde y aceptar que me equivoqué, incluso si la corrección no es correcta, si la persona lo hace de una mala manera, incluso ahí nosotros tenemos que aceptar que fallamos. Y por amor a los demás, por amor a Jesús, tenemos que hacer comunidad, ¿verdad? Sentía mucho en mi corazón decirles esto y pues es un caminar que todos tenemos que llevar. Todos nos equivocamos y todos muchas veces corregimos de mala manera y muchas veces nos corrigen y no lo aceptamos. Entonces es un caminar, es un proceso en el que todos estamos igual, ¿verdad? Todos tenemos que ir cambiando, que ir mejorando, que ir madurando. Y pues algunos irán un poquito más avanzados que otros, pero es parte de la vida. Y Jesús nos llama a ser comunidad, pues Él lo es. La Santísima Trinidad es comunidad y a eso estamos llamados nosotros también. Este, bueno, ya con esto concluimos estas dos clases. Muchísimas gracias a todos, a las chiquillas que oraron, a Cristel que dio el tema y a todos los que participaron, pusieron atención, ¿verdad? Y pues están con ese corazón dispuesto siempre. Muchísimas gracias a todos y que pasen una noche muy bendecida.